No os alborotéis, que su alma está en él. Después subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. Notemos, amigos queridos, que esta reunión fue de noche. El texto dice, Pablo alargó su discurso hasta la medianoche. Hay otra parte que dice, habían muchas lámparas en el aposento alto. Claramente se ve que esta es una reunión nocturna celebrada en la parte oscura del primer día de la semana. Notemos el método bíblico para marcar el tiempo de puesta del sol a puesta del sol, o de tarde a tarde. Permítanme leerles el versículo. Y llamó Dios a la luz, al día luz, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Otro versículo más. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. Así que el día comienza primero con la parte oscura. Es por eso que Génesis dice la tarde y la mañana del primer día. La tarde o la parte oscura comienza primero. Así que en realidad era el primer día de la semana, la parte oscura de ese día, o sea, era sábado de noche. Pero hay algo más que también es interesante en este versículo. Yo he escuchado personas que usan este versículo para ilustrar un servicio del día domingo que los apóstoles guardaron hasta partieron pan el domingo de mañana. Solamente tenemos que mirar de nuevo la historia. Voy a leer otro versículo. Y un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disertaba largamente postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él y abrazándole dijo, no os alborotéis, que su alma está en él. Después subiendo y partiendo el pan, y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. Al leer el texto descubrimos que la partida del pan se llevó a cabo entre la medianoche y la salida del sol. Obviamente, esta fue una ocasión sumamente especial, porque Pablo estaba teniendo una fiesta de despedida con los miembros de la iglesia. Estaba por dejarlos. Tal vez nunca más vería a alguno de ellos. Estaba ansioso por compartir con ellos la mayor cantidad de información posible mientras estaba allí. Así que se pasó todo el sábado de noche con ellos, desde que se puso el sol hasta que volvió a salir. Estuvo predicándoles. A medianoche, Eutico se cayó de la ventana y Pablo lo resucitó de los muertos, y entonces la reunión continuó hasta la mañana. De acuerdo con el versículo 11, el domingo de mañana, el apóstol Pablo y sus acompañantes salieron de viaje. Ciertamente que si Pablo estuviera tratando de enseñar o hacer recalcar el domingo como día de adoración, él se hubiera quedado con ellos para compartir en la adoración de ese domingo. La razón por la cual no se quedó es porque el domingo nunca fue realzado o guardado por ningún cristiano. Hay un último versículo que debemos ver y se encuentra en 1 Corintios 16:2. Miren lo que dice. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Muchas veces se cita este versículo para apoyar la idea de que la gente debe reunirse y traer una ofrenda en el primer día de la semana. Pero nótese nuevamente lo que dice el versículo. Aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Como ven, Pablo estaba solicitando dinero para los judíos cristianos que estaban pasando por una hambruna. Él le estaba pidiendo a los cristianos de Corinto que prepararan una ofrenda
apartando cierta cantidad semanalmente en sus casas para esta ofrenda especial. La orden era para guardar individualmente en sus casas, no colectivamente en la reunión de la iglesia. No hay nada aquí que indique que se recogió una ofrenda en la iglesia en el primer día de la semana. Ciertamente este texto no puede usarse para apoyar la observancia del domingo. Hemos visto cada una de las referencias que se hacen al primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Como pueden ver, ni uno solo de estos versículos señala el domingo como día de adoración o nos indica que algún cristiano del Nuevo Testamento haya guardado el domingo como día sagrado. Tal vez en este momento tú te estés preguntando, ¿no dice el Nuevo Testamento que el sábado fue abolido en Colosenses 2, 16 y 17? Entonces vamos a leer este texto. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Amigos queridos, la expresión del versículo 16, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados, es una expresión que se usa en toda la Biblia para indicar los rituales judíos que se realizaban en distintas formas en varios días del año, incluyendo el día sábado a veces. El contexto claramente indica que Pablo está hablando aquí de cómo ahora ya no tiene valor todo el ritual judaico, siendo que ya Cristo vino. Como ven, a través de los años, el séptimo día sábado que vino desde la creación estuvo rodeado por muchas ceremonias y sacrificios judaicos. Por ejemplo, los sacrificios que se hacían en sábado. Pablo únicamente se refiere al sábado en conexión con esto y dice simplemente que el ceremonial judío ahora queda abolido y clavado en la cruz. Ahora, si hay alguna duda de que esto era lo que Pablo tenía en mente, notes el versículo 17. Lo voy a leer nuevamente. Lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Aquí está claro, cuando Pablo se refiere a comida y bebida y festivales de lunas nuevas, el contexto es claramente ceremonial. Ninguna de esas ceremonias aparecen en los 10 mandamientos. El contexto hace claro que el ceremonial judío es lo que fue abolido, lo cual es sombra de lo porvenir. Esto no podía incluir el séptimo día sábado, el monumento recordativo de la creación, porque eso fue instituido por Dios en el jardín del Edén antes de que fuera necesaria la muerte de Cristo. Fue dado a la humanidad antes que Adán y Eva pecaran. Así que no señala hacia la muerte de Cristo, señala a la creación como un monumento recordativo de ella. Sin embargo, todas las ofrendas de sacrificios que fueron instituidas después que el hombre pecó señalaban hacia la muerte de Cristo. Esto fue lo que quedó abolido cuando Cristo murió en la cruz. Aquí en Colosenses, Pablo está diciendo que las ordenanzas escritas a mano que eran contra nosotros, ahora quedan abolidas. Esto no podía referirse a los 10 mandamientos o al séptimo día sábado, porque ellos no están contra nosotros. A medida de ilustración, escuchen lo siguiente. Si todas las personas de una ciudad guardaran los 10 mandamientos, esto no sería contra nosotros, sería a favor de nosotros. Imagínense cuán seguro estarías tú y tu propiedad. Es más, el precio de los bienes raíces subirían drásticamente porque todos querrían vivir en esa ciudad.
Pero si cada vez que cometiésemos un pecado tuviésemos que matar un corderito